Bueno, pues arrancamos ya esta primera ponencia a cargo de Alicante, cómo no, Alicante, ciudad del arroz. Claro que sí. Tenemos a Ginés Lorente, chef ejecutivo del restaurante Trasluz del Hotel Meliá Alicante. Bienvenido, Ginés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Sí, bueno. Es un honor venir aquí. Sí, ¿no? Y muchas gracias a todos por venir. Bueno, pues, ¿qué nos vas a ofrecer Vale, hoy, Ginés? pues hoy vamos a hacer un arroz bomba con secreto ibérico y presa, y tomate seco y salicornia. ¿Vale? Muy bien, la salicornia es algo que es tan preciada en Alicante, ¿no? En toda esa zona sí, de... en la zona de la playa, también aquí en ¿verdad? Valencia. Sí. Le da el punto de frescor, el punto de sal. Un poquito de salitre, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, pues Le nada, da un toque muy interesante. fenomenal. Pues bueno, ves comentándonos qué vas haciendo. Voy a empezar a marcar el secreto y la presa con aceite por supuesto de Alicante, es un aceite de coupage, es una mezcla de picual, Sí. ¿vale? Extra virgen, por supuesto. Un aceite de Selma, fantástico. Sí, señor, aceite de Selma, del señor Joaquín Selma. Menudo es, sí. Sí. Un empresario de allí de Alicante que hace muy buenos aceites. Muy ¿vale? bien, y ahora ya vas a ir dorando poquito a poco esa carne, Sí, ¿no? Me imagino. voy a ir dorando. Okay. Primero le echo un pelín de ajo picado. Ajo picado que tienes previamente en aceite, Ginés. Sí, en aceite, pero levemente, para que no se ponga. Muy bien. Un toque muy leve de aceite. ¿Vale? Y ya lo vamos sofriendo un poquito. ¿Vale? Y ya le vamos añadiendo la carne. Y la carne es ibérica 100%. Sí, señor. Que es presa y... Secreto. Secreto y presa, las dos cosas, ¿eh? Sí. Cada una le da un matiz distinto, ¿verdad? Claro, le da un toque así de grasa, un toquecito muy interesante. Qué bueno, fantástico, además. Le añadimos un poquito de sal. Tener producto de Alicante, de Carmencita. No queremos que se nos dore mucho el ajo, ¿no, Ginés? No, el ajo lo tengo controlado. Eso es. Sí, que no se dore mucho porque si no amargaría. Efectivamente. Que pasa igual que la ñora. ¿Vale? Lo tenemos a fuego lento porque este fuego tira bastante. Sí, tira mucho. Y Tenemos aquí un Ferrari de fuego tremendo, sí, ¿eh? un Ferrari. Y aquí tenemos uno de los... Mira, puedes enseñarlo aquí a cámara. Uno de los toques más alicantinos que hay, que es la salmorreta. Eso es. Que se hace a base de ajo, ñora y tomate. ¿Vale? Y esto le da el toque, el color, el sabor. Arroces alicantinos sin esa salmorreta no es arroz no alicantino. los entendemos, ¿verdad? La salmorreta es el toque alicantino Sí. por antonomasia. ¿Ok? Qué bueno. Y es una salmorreta que en realidad ya está cocinada, ya está hecha, no hay que hacerle nada después, ¿no? No, eso ya está cocinado, está asado, triturado y pasado por el Y chino. así conseguimos también sistematizar en la cocina, ¿no? Claro. Siempre los mismos sabores, eso es. Estandarizar, claro. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Y esto es otro toque que es... Esto es una pasta de tomate que la hacemos con tomate natural y tomate seco, ¿vale? Es una masa para darle color. ¿Y cómo lo hacéis, Ginés? ¿Todo triturado? ¿El Sí, tomate natural, fresco y el seco? Y reducido, muy reducido, hasta que se haga una pasta. Ajá. ¿Vale? Lleva el tomate y un toque de tomate seco. Muy bien. Un tomate pera, lo hacemos normalmente con tomate pera. Tomate de pera, claro. Sí. Muy bien. Qué maravilla. Bueno, y siempre aquí con muchísima gente, Bueno, con muchísima gente que ha venido desde Alicante, esta ciudad del arroz también, Ginés, a verte, a contemplarte, ¿eh? Muchas gracias. Sí. De hecho, tenemos aquí a una gran amiga, Mari Carmen. ¿Cómo está usted?
Mari Carmen, vicealcaldesa de Alicante, del Ayuntamiento de Alicante. Bienvenida y bien hallada. Siempre nos vemos por todo. Bien hallada, ¿no? Venga por aquí, por favor. Venid por aquí, claro que sí. Hola. Bueno, un honor, ¿no? Tener aquí siempre Alicante, Ciudad del Arroz, y en esta ocasión, bueno, pues con Ginés, ¿no? Desde el Hotel Meliá, ¿no? Alicante, que es una gozada, ¿eh? Pues sí, para nosotros es todo un honor poder llevar nuestros arroces por bandera, ya no solamente a esta feria gastrónoma, que teníamos muchísimas ganas que se volviese a retomar, sino por todo el país, para que vayamos haciendo boca y que nuestros arroces sean los mejores embajadores en materia gastronómica de nuestra ciudad. Donde vamos, enamoran, conquistan y crea prescriptores que vienen, que se deciden a venir a Alicante para probar esos arroces, porque está muy bien comerlos en Madrid, pero como saben a la bora de la mar, no saben en ningún lado. Eso es, los prescriptores, ¿no? Qué importantes son, ¿verdad? Y además estáis de un lado para otro, venís hace poquito de San Sebastián también, ¿no? Del Cursal, allí arriba del todo con los arroces alicantinos. ¿Qué tal ha ido por allí? Pues ha ido francamente bien, con muchos proyectos ya en mente, con distintas sociedades culinarias, con el Basque Culinary Center también. Y como digo, donde vamos triunfamos, pero porque el arroz es el mejor embajador que en la ciudad de Alicante podría tener. Además, una receta, como me gusta decir, resiliente, porque puedes hacerlo con una gran cantidad de ingredientes, con distintos acabados, y tenemos más de 300 recetas registradas solamente en la provincia de Alicante, así que el que no hace arroz con lo que tiene es porque no quiere. Efectivamente, muchas gracias, Mari Carmen. Tenemos también a Lidia. ¿Dónde está Lidia? Lidia, ¿cómo está? Oye, concejal de Comercio y hostelería también, ¿no? Oye, qué importante, ¿no? Poder tener estos espacios ya otra vez abiertos, vernos las caras, aunque sea con mascarilla, porque hay que mantener la prevención, ¿verdad? Pero, bueno, y con tantísima gente alrededor, ¿no? Sí, la verdad es que es un placer volver otra vez a retomar esa actividad que con tantas ganas teníamos, y la verdad es que lo estamos demostrando, que feria tras feria la hostelería está otra vez ocupando ese lugar que verdaderamente siempre ha tenido en nuestra ciudad, en nuestra provincia y obviamente a nivel nacional. Eso es, y venimos de hace poquito de Alicante Gastronómica, nos plantamos aquí también y bueno, dando vueltas siempre con la buena gastronomía de la Comunidad Valenciana y en concreto de Alicante. Muchas gracias por el trabajo, pero es que no estamos solos. Viene también una amiga, una persona que va a ser amiga a partir de ahora, ¿eh? Y amiga de todos nosotros, es Belén Arias, es la nueva presidenta de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana. Lo mismo le digo, bienvenida y bien hallada. Bien, aquí es un gusto compartir con todos esto que es una maravilla, la gastronomía. Como digo yo, no hay vida sin gastronomía. Hemos pasado una época todos bastante fastidiada y ahora es que da gusto ver que esto se mueve, ver la gente joven, que estos son los que nos van a empujar, es muy importante darles un apoyo. Y nada, aquí estamos apoyando la gastronomía al 1000%, no al 100%, al 1000%. Eso es, esa gastronomía que articula un territorio y ese producto primario, gran producto, y la buena gastronomía, la nuestra. Y no olvidar tampoco los buenos caldos que tenemos, que es muy importante, que no se puede comer sin beber. Eso es. Y fíjense, hoy que tenemos el día de puertas abiertas para todos los estudiantes, yo creo que merecen un fuerte aplauso los estudiantes que tenemos aquí delante y los que no han podido venir, porque son el futuro. Sois el futuro de la hostelería, claro que sí. Ah, sí, pues mire, vamos a subir y hacemos una fotico, venga. Vale, gracias. Aquí Hola, Belén. ¿Qué tal? huele a las cocinas de Alicante, fantásticas, con este arroz que nos trae Ginés del Hotel Meliá Alicante. Eso es Alicante, ciudad del arroz. Muchas gracias Bien. por atendernos. Hola. Gracias. Bueno, Ginés, ¿en qué momento estamos ahora? Pues Porque ahora ya- te he ocupado un poco el espacio y estás dorando. pues nada, sí, ya he sellado el arroz. El arroz es un arroz de denominación de origen Valencia, ¿vale? Es una variedad bomba, ¿no? Sí, Con la señor. que tú trabajas, ¿no? Sí, arroz bomba, ¿vale? Y a mí es el que más me gusta, junto a la albufera. Muy y bien. Es de muy buena calidad, Sí. ¿vale? Entonces lo hemos sellado con la carne
y con el ajito y tal, y ahora le vamos a echar el caldo. El caldo me gustaría decir que es un caldo de cocido, como una especie de cocido de aquí de la tierra, ¿Sí? que lleva pollo, lleva un poquito de carne, un hueso de jamón y lleva verdura, puerro y cebolla. Pero no lo has tostado, como si hiciésemos un fondo, ¿verdad? No, todo en crudo. Tipo cocido. Muy bien, Tipo cocido. muy bien. ¿Vale? Y le da un sabor increíble. Es interesante la puntualización. Y azafrán puro para el caldo. Bueno, teniendo a Carmencita, ¿verdad? Claro. es, ¿Vale? es Eso, sinónimo de Aquí, buen gusto. aquí, como Alicante Ciudad del Arroz, no usamos productos de procesados ni nada. Es todo natural, el azafrán, el tomate. Aquí no hay nada de polvo en el caldo. Totalmente natural 100%. Muy bien, pues nada, procedemos a mojar. Procedemos a mojar. Vale. Esto es un arroz que el final es meloso, es seco, Más bien seco. más bien sequito. Bueno, yo Vale. me voy a bajar para dejarte... Vale. O mira, me voy a poner aquí a un ladito mejor. Meloso. Así casi mejor. Muy bien. Ella va a empezar. Con este fuego hierve, pero rapidísimo. Este Eso- fuego, la verdad es que tenemos aquí unos Ferraris de fuegos que van fenomenal, ¿eh? Son una delicia. Un poquito más de sal, ¿no? Tiene un poquito más de sal, pero no mucha. O sea, aunque luego le pondremos la salicornia, ¿no? Ya está, sí. pero- ya no me quiero pasar de sal. Eso es. ¿Vale? Y ahora le añadiremos el tomate seco. Sí. ¿Vale? El tomate seco que lo tienes hidratado Lo tengo previamente. hidratado y metido en un poquito de aceite de oliva. Muy bien. ¿Vale? Lo hemos secado. Y has hecho cortes, una juliana ancha, Sí, una ¿verdad? juliana ancha, que luego le pondremos para decorar. Muy bien. Junto con la salicornia. Muy bien. ¿Todo el mundo sabe lo que es la salicornia? Dame un poquito de Sí, salicornia que la para lo pasé yo vayan por viendo. ahí. Sí, ve pasándolo. Bueno, pues esto es la salicornia. Lo que veis aquí es salicornia. Yo creo que muchas y muchos conocéis la salicornia. Da un punto de salitre y también un punto muy de frescor. La podemos encontrar en muchísimas, en muchísimas playas, ¿verdad, Ginés? Se Sí, encuentra la salicornia. En el mar Mediterráneo Sí. es muy común Es verlo. salicornia, no está en el agua, sino en tierra y produce un efecto un poquito de salitre en boca, pero también muy refrescante, muy refrescante. Y eso es lo que va a utilizar Ginés en este arroz. Toma, Ginés. Y el alioli que lo vamos a terminar luego para decorar, Ajá. lleva ajo y lleva salicornia también para darle un poquito de color al plato, ¿vale? Ajá. Claro, Este es uno de los arroces que hemos utilizado en Alicante, Ciudad del Arroz, que hemos hecho una promoción en 30 restaurantes de la ciudad de Alicante, y este era el arroz que yo tenía en el restaurante. y lo sueles tener siempre allí en el Sí, hotel. ahora sí, lo hemos tenido un mes, y como ha sido tan exitosa la promoción, hemos tenido un mes más. Qué barbaridad. Y lo hemos tenido 30 restaurantes de la ciudad de Alicante, Oye, qué bien, ¿no? que lo organizó el ayuntamiento, Sí. y la verdad es que ha funcionado bastante No, el bien. Ayuntamiento de Alicante la verdad que está poniendo en valor el producto y a vosotros los profesionales también, ¿no? Hombre, está claro, Es genial, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué les está pareciendo, no? Me parece algo interesante, ¿no? Cuanto menos interesante, hemos descubierto o hemos revisado la salicornia también, alguna forma de cocinar como es la salmorreta. Ginés, porque la salmorreta en toda esta parte, bueno, se conoce menos que en Vale, sí. Alicante, claro. Sí, claro. la salmorreta, sobre todo de Alicante, algo en la zona de Murcia, la Vega Baja. Sí. Hay Claro. algunos que la hacen asando todo el producto y luego triturando, Sí, otros asando, yo hago un mixto, sofrío un poco la ñora y aso el resto de las cosas. Claro. Ajo y salmorreta frito, Ajá. tomate asado. Muy bien. Haces casi como una romescu, pero sin añadirle el fruto seco. Sí, exactamente. Eso es. Y con eso lo que consigues es tener siempre el sofrito preparado, hecho, y la misma cantidad, el mismo sabor, todo igual. Y la pasta de tomate también es interesante por el tema que le da un poquito más de color, un poquito Ajá. más diferente sabor. Qué bien. No típico la salsa de tomate, es más concentrada en pasta. Claro. Yo creo que el color que se está quedando, Sí.
Se está creando un color, yo creo que lo pueden apreciar levemente, pero lo pueden apreciar que no es un color amarillo piolín, no es un color pálido, es un color rojizo, sabroso, que abre el apetito solo de verlo, ¿no? Y el olor, yo creo, también. Bueno, ¿no? el olor, tú eres un privilegiado ahí. Estás introduciéndote ese aroma fantástico. Claro. Oye, ¿y por qué el cerdo ibérico, Ginés, en este plato en concreto? Porque había que trabajar una carne, me imagino, muy noble, ¿no? Sí, porque sí, habrá que trabajar, claro. Es una de las carnes más nobles que hay, sobre todo en el cerdo. Y yo creo que el sabor de la ternera, pues no, también está bueno, pero a mí me gusta más el sabor particular de la grasita del cerdo, sobre todo el secreto. Sí, ahora que me dices ternera, cuantísimos arroces Sí, en está poniendo Alicante. En fin, tenemos el arroz de pata de ternera. Bueno, qué delicia. Ahora se por está el poniendo amor de moda hasta el del chuletón de aquí. El arroz de chuletón, efectivamente, ¿no? Tenemos un arroz en Alicante para cada día del año, ¿eh? O más. O más. O más los que se van inventando. Sí, sí. Esto ya creo casi como la pizza, Sí. Tenemos de todo, pero ¿no? a nivel gourmet. Una variedad, efectivamente. Y además con buen producto. Estás agitando la cazuela para no mover el arroz, me imagino, ¿verdad? Sí, exactamente. Pues. Para que no se nos rompa, para no maltratar el grano, ¿no? Correcto. Ajá. Qué bien. Ya está. Vale. ¿Cuánto tiempo le das a este bomba? Este bomba alrededor de máximo 17 minutos. 17, ¿no? Sí. Con este fuego, sí, yo creo que hasta menos. Es una variedad que tú sueles trabajar mucho. Sí, la que usamos en el restaurante. Es la que usáis, ¿no? Usamos bomba y para algunos arroces albufera. Muy bien, para Denominación algún albufera. melosito, para alguna cosa así, ¿no? Sí. Claro. Te aguanta mucho más el contacto Sí, con la humedad. agarra más el sabor. Qué bien. Es un arrozazo. Oye, Ginés, una apreciación además, para nuestros amigos estudiantes que tenemos aquí. ¿Cuánta gente estáis trabajando en la cocina ahora mismo? En mi cocina... ¿Qué brigada tienes? ¿Qué número? 50 personas. ¿50 personas? Sí. Hombre, es que 50 el personas. Hotel Meliá Alicante es el hotel más grande que hay en la ciudad de Alicante. Está en la playa, además. Sí, Está ahí. está en medio de la playa. Está dentro del mar, vamos. Dentro del mar, efectivamente, iba a decir. Está dentro del mar. 50 personas. Sí, 50, sí, entre cocineros y la gente del friegue. Sí, 48, 50. Temporada alta mejor 55. Jolín. Pero ahora, este año, como la temporada se está alargando bastante, estamos hoy, creo que esta semana, sobre 47 personas. Ole. Y tenéis, claro, entrada Tenemos desde... el restaurante Das Luz, que Eso es. tenemos el restaurante El Postriguet, que es donde hacemos el buffet de desayuno, comida y cena. Y luego tenemos salones de banquetes, servicio de habitaciones 24 horas y un gastrobar que se llama Bribón. Jolín. O sea, que tenéis Y tenemos una brigada de alimentos y bebidas, Claro. 125 personas, somos casi 300 empleados y en alimentos y bebidas 300 empleados solo en el hotel. 300 empleados solo en el Qué hotel, sí. barbaridad, ¿eh? 300 familias. 300 familias, efectivamente. 300 familias que habéis vuelto otra vez Sí, a tener trabajo. al hotel, ¿no? Sí, señor. Y encantados de la vida, ¿no? Hombre, encantado y trabajando a tope, trabajando ya casi en números de 2019. Tenéis, oye, el tema del restaurante del hotel, de los hoteles, tenéis entrada desde Sí, la sí. calle, ¿no? Sí, desde el No tiene por qué uno alojarse en el hotel para poder consumir, ¿verdad? No, se puede entrar tranquilamente, la entrada es desde el lobby y aparte está en la planta justo al lado de la recepción. Sí, sí. Jo, ya tenemos ahí, bueno, ese arrocito casi Terminado. terminado. Y ahora le vas a poner el tomate. Seco. Eso es, el tomate seco pero rehidratado. Sí, seco pero hidratado, exactamente. Rehidratado y ya conservado en aceite, El ¿verdad? aceite sí, exactamente. Qué bueno. Y siempre en Alicante, eso, pues la ciudad de Alicante, trabajando jornadas gastronómicas, bueno, un montón de jornadas a lo largo del año. La verdad que la del arroz ha sido súper exitosa. Yo creo que todos los restaurantes que están ahí han salido bastante encantados con la iniciativa. Qué bien. Vale. Ahora ya la salicornia. Si le damos el toque.
Fenomenal. Estamos con Ginés, jefe de cocina ejecutivo del Hotel Meliá Alicante. Alicante, Ciudad del Arroz. Ciudad del Arroz, efectivamente. Sí. Tenemos muchísimos arroces y no paran de viajar de un lado para otro. Han estado hace poquito, yo creo que ayer venían de San Sebastián, del Cursal, Y la de semana ofrecer pasada- y demostrar todas las posibilidades. Y María José San Román venía de Dubái también. Sí, estaba en Dubái, efectivamente. Efectivamente. Sí. Además con salazones, con un montón de historias por ahí, claro que sí. Bueno, el arroz ahora lo van a ver porque lo vamos a pasar a este lado cuando esté acabado y para que puedan contemplarlo, ¿eh? Porque así no se puede apreciar bien. Eso es. Fíjate. Se ha visto, Ginés, se ha visto, no te preocupes, se ha visto. Fenomenal. Y ya lo último decía, será, posicionar ese alioli de Salicornia también, ¿no? Allí soléis hacer arroces en el hotel, mínimo para cuántas personas. Bueno, hacemos mínimos para 2, pero normalmente si vienen clientes hacemos para 1 también. Para uno también. Para 1 también, sí. Estamos a todo, ¿eh? Sí, no, sí, tenemos alrededor de unas 8 o 10 arroces más una fideuá y normalmente hacemos para 2, pero si nos lo piden para 1 también lo hacemos. Claro. Tenemos el arroz a banda, el típico. No es tan complicado al final. El arroz a banda, el señoret, y luego ya tenemos unos pocos. Tenemos uno de alcachofa de la Vega Baja. Y alguno seguro con atún, porque el atún en Con Alicante. atún, con parpatana de atún y con pulpo. parpatana, claro. Con El atún parpatana en de atún y Alicante es algo muy genuino. Además, fíjate, Ginés, con Carlos Corredor siempre, con mi primo Carlos Corredor, que es un fan, un entusiasta de la gastronomía alicantina y que no para de divulgar de un lado para otro. Además, lo tengo por aquí. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espera, que te vea la gente, hombre. Oye, acabáis de llegar ahora de San Sebastián. ¿Cuándo habéis llegado? El sábado llegamos. Hemos hecho Bilbao y San Sebastián. San Sebastián lo hicimos en el Cursal con 35 críticos gastronómicos, directores de medios de comunicación y influencers y directores de agencia de viaje. Fue muy difícil porque llevamos toda la materia prima de Alicante, o sea, todos los vinos de Alicante, llevamos kilómetro cero todos los bodegas de Alicante, llevamos los salazones, llevamos coca de mollitas, coca en toñina, llevamos 3 clases de arroces y también el postre con turrón de Alicante, o sea, fue toda una comida con turrón. Y no podía faltar como colofón el fondillón, nuestro vino de Reyes lo hicimos como para terminar. Y fuera verdad, fue muy duro porque fuimos en autobús con toda materia prima. San Sebastián fue el primer día en el Cursal, como has comentado, y el segundo día fue en Bilbao, en el Hotel NH Collection. Y la verdad, sabemos que País Vasco es la cuna de la gastronomía a nivel mundial y tanto los críticos gastronómicos como la gente que vino, de 10 se quedó encantado en esos arroces. Alicante tenía que estar allí. Oye, pues muchas gracias por el trabajo que estás haciendo, Carlos Corredor, claro que sí. Bueno, Ginés, te hemos dejado ahí a los mandos del Ferrari. Sí. ¿Cómo vas? Ya hemos casi terminado, ya le vamos a poner el toque de alioli. Eso es el alioli con salicornia. Salicornia un poquito blanqueada y Simplemente blanqueada, ¿no? Sí, blanqueada, Muy un bien. toquecito blanqueado. Para darle unos puntitos aquí graciosos. Aquí. Vale, y luego ya la puedes dejar aquí para que lo coja bien la cámara, si te parece. Ya está poniendo este acabado, ¿no? El alioli de salicornia, que le da ese punto de salitre, ese punto de mar, tierra, efectivamente, ¿no? Porque es mar y tierra al final. Ahí, efectivamente, Porque ese La cerdo salicornia está dentro está entre está fuera en y la... dentro. Mira, pues ponlo aquí y nuestros compañeros técnicos, que son fantásticos, fijaros. Mira, Ginés, mira lo que has hecho. Mira qué chulada. Fenomenal, ¿eh? Oye, ¿qué les ha parecido? ¿Os ha gustado? Yo creo que merece un fuerte aplauso, Ginés, por favor. Muy bien. Gracias.
Hotel Meliá Alicante. Alicante, Ciudad del Arroz. Muchas gracias, Ginés. Nada. Ha sido un placer tenerte aquí. Y en nada seguiremos con más... Si alguien lo quiere probar, a lo mejor...